El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de regreso estamos en nuestro programa Razones para la Fe, en este nuevo formato, nueva etapa, en los martes, miércoles y jueves 8 de la noche, con repetición los sábados a las 6 de la mañana. Hemos tratado temas de interés, como el cristianismo, la pobreza y la economía. También hubo una entrevista con Carlos Alonso Lucio en ocasión de su libro Cristiano Salir del Closet. Y el de la semana pasada fue el cristiano y la política, muy oportuno por el tiempo que estamos viviendo. Y hoy vamos a tratar un tema que se llama la ética. Sí, pues a propósito también de la política, ¿no? Porque tiene mucho que ver también con la política, el tema de la ética, así que creo que seguimos trabajando por lo pronto para ilustrar un poco a nuestros oyentes y llevarlos a reflexiones alrededor de todo lo que involucra nuestra responsabilidad ciudadana y la participación en los procesos democráticos, de tal manera que los cristianos estemos en primera línea en todo este tipo de actividades y de temas de la reflexión social que nos conciernen. Así que ese es el tema de hoy, y les quiero recordar, antes de entrar en nuestro tema de esta semana, que ya el próximo sábado tendremos nuestra primera conferencia nacional de apologética en la ciudad de New Jersey. Estaremos allá todo el día sábado con el doctor Antonio Cruz, el pastor Juan Valdés, Rey Siervo, que serán los conferencistas que estarán allí dictando las respectivas conferencias junto con el suscrito el próximo sábado ya. Entonces, las personas que nos escuchan a través de internet y que se encuentran en cercanías en el norte de la costa este de los Estados Unidos y que quieran participar de esta primera conferencia nacional de apologética para la iglesia hispana en los Estados Unidos, que por favor todavía están a tiempo de apartar su cupo y de acompañarnos en esta oportunidad en poco menos de una semana. Una semana después de esto tendremos también un seminario ya un poquito menor, que será en la iglesia Misión Latina de la ciudad de Fort Myers, en la Florida. Ahí estaré, en este caso, yo dictando durante todo el sábado 17. El sábado 17 de octubre estaré dictando 4 conferencias sobre apologética. También para los que se encuentren en la zona de la Florida, son igualmente bienvenidos. Bueno, después de estos anuncios, creo que tenemos que entrar en el tema. Recuerden que todos los programas están colgados en YouTube y en el grupo Razones para la Fe de Facebook. Bueno, vamos entonces con nuestro tema de hoy, la ética. Te tengo algunas preguntitas. Esa es la idea. ¿Tiene algún sentido en este momento hablar de ética en medio de este relativismo en el cual vivimos hoy, ese relativismo moral en el cual nos sumimos hoy? Pues esa es la primera precisión que tenemos que hacer en estos temas hoy. Parece que el tema de la ética está pasado de moda, que no tiene nada que decirnos, porque hoy cada uno tiene su propia verdad y entonces su sistema de valores y su conducta
su idea del bien y el mal se termina ajustando a esa presunta verdad que cada uno puede sostener hoy en día en medio de este relativismo. Pero es precisamente por eso, es precisamente por el hecho de que a la sombra de este relativismo hemos visto un deterioro notorio de nuestra sociedad actual, una crisis de valores que se requiere y que se hace más importante hablar de ética. Yo creo que más que descartar este tema como si fuera ya anacrónico, obsoleto, lo que debemos es, a raíz de todo esto, de todo lo que el relativismo ha promovido y ha terminado ocasionando en nuestra sociedad, es que debemos retomar el tema de la ética con toda la seriedad del caso, porque el relativismo fracasó, está fracasando por lo menos. Entonces eso nos obliga a reconsiderar si tal vez no nos hemos perdido de algo en el camino, no hemos extraviado el rumbo, y la discusión sobre temas éticos tal vez son más pertinentes de lo que nosotros hubiéramos creído en un momento dado. Así que yo pienso que es más bien debido al relativismo moral de hoy y al fracaso y al deterioro, a la degradación de nuestras instituciones y de la moral pública y la moral privada, que debemos volver a retomar este tema de la ética y tratarlo desde una perspectiva obviamente cristiana, en este caso, que es lo que pretendemos hacer a través de estos 3 programas de esta semana. Bueno, entonces se puede decir que hay valores absolutos desde el punto de vista de la ética. El cristianismo sostiene que hay valores absolutos. La ética cristiana se basa en valores absolutos. Y yo creo que parte de la reflexión ética que los cristianos debemos emprender y el papel que debemos desempeñar en la discusión pública es volver a reconocer, a defender, a proclamar, a demostrar que la existencia de valores absolutos tiene todo el fundamento y que estos valores absolutos tienen vigencia universal. Aún en el caso de que nos cueste ponernos de acuerdo sobre ellos, debemos partir de esta premisa: hay valores absolutos, universalmente vigentes. Eso es lo que el cristianismo siempre ha dicho, y eso es lo que hoy parece ser lo único que puede salvarnos de esta crisis de valores que en la que estamos sumidos. El acordar que hay valores absolutos y el ponernos de acuerdo en la búsqueda de estos valores. Recuerdo que el teólogo Hans Küng, el teólogo católico Hans Küng, ha disertado mucho sobre esto. Él está involucrado en un proyecto que él llama la búsqueda de una ética social que sea común a todos los grupos humanos, y yo creo que esa iniciativa ya es una iniciativa que hay que secundar. Él es un teólogo católico cristiano y como tal pues él también hace su contribución a este tema desde la óptica cristiana, pero él afirma que sin la búsqueda de esta ética compartida no podremos llegar a convivir realmente de manera constructiva en este mundo que cada vez es más pequeño y cada vez nos lleva a tratar con grupos humanos muy diferentes al nuestro, y tenemos que tener una base ética común para poder relacionarnos de manera armoniosa, de manera constructiva. En el cristianismo hay además algo que nadie puede negar, así sea un relativista ético. Creo que nadie puede en su sano juicio negar lo que el Evangelio llama la regla de oro. La regla de oro es una formulación muy sencilla que hizo el Señor Jesucristo en cuanto a la ética, y se encuentra en Mateo 7, versículo 12. En todo traten ustedes a los demás tal y como ellos quieran, tal y como ellos los tratan a ustedes. Yo creo que esta regla de oro es algo que ningún sistema ético puede negar y que mantiene su vigencia más allá del cristianismo. Tiene todo el fundamento lógico, racional y experiencial o empírico, diríamos más bien, para que pueda seguir siendo defendido, y por esta vía, por la vía de la regla de oro, tal vez encontremos y podamos reconocer nuevamente la necesidad de una ética y de unos valores universales, aplicables en todo lugar. Qué bueno. ¿Se podría decir entonces que el cristianismo es un sistema ético? El cristianismo no es un sistema ético, el cristianismo contiene una ética. Esa es una premisa que trataron de difundir en la modernidad pensadores como el alemán
Immanuel Kant, y que fue recogida incluso dentro del cristianismo por teólogos considerados como los padres del liberalismo moderno, como los alemanes Friedrich Schleiermacher y Albrecht Ritschl. Y ellos terminaron cediendo al planteamiento de Kant y terminaron reduciendo el cristianismo a ética. Y eso es un gran error. El cristianismo no se puede reducir a ética. El cristianismo contiene una ética, por supuesto, y involucra una ética, nos llama, tiene como resultado una ética particular, pero el cristianismo es mucho más que un sistema ético. El cristianismo es todo un estilo de vida que involucra todos los aspectos del ser humano, y no solo los aspectos morales, sino los aspectos afectivos, los aspectos ¿qué te digo yo? Políticos, económicos, en todas las frentes de la cultura humana. El cristianismo tiene algo que decir, porque es todo un estilo de vida. Así que reducir el cristianismo a ética ha sido uno de los errores que han cometido algunos teólogos, como lo dije, en el siglo XIX, los teólogos liberales, y hoy, lamentablemente, el liberalismo teológico sigue muy vivo y sigue tratando de reducir el cristianismo a ética, es decir, que eliminemos de la práctica cristiana todo lo que concierne al ritual, a congregarse los domingos para la adoración, a los vínculos fraternales, la comunión de los santos. Todo este tipo de cosas están mandadas a recoger para los teólogos liberales que promueven el cristianismo como simplemente un sistema más de ética. Y entonces hago la corrección tajante en este sentido. El cristianismo no es un sistema ético. Contiene un sistema ético, contiene una ética particular, pero es mucho más que un sistema ético, y no lo podemos reducir a ello, porque esto es despojarlo de su esencia. En el cristianismo la fe tiene un lugar que no se le puede nunca negar sin traicionar al cristianismo. Así que la ética está subordinada a la fe, pero la fe y todo lo que ella involucra, conforme a la Biblia, es mucho más grande y mucho más amplio que la simple ética. Así que esa es una aclaración necesaria antes de continuar adelante, sí, tratando estos temas. Sí, bueno, quedó muy claro. Pero ¿cómo podríamos demostrar la superioridad de la ética cristiana como tal sobre todas las demás? Hay el camino largo y el camino corto, diría yo. El camino largo es una actividad apologética muy detallada, porque para demostrar la superioridad de la ética cristiana sobre todas las demás éticas, sobre todo las promovidas por otros sistemas religiosos, pues hay que entrar a demostrar que el cristianismo tiene el mayor fundamento en la historia, el mayor fundamento histórico, que los hechos en que se apoya el cristianismo aguantan la prueba de la historia, la investigación, y que cuando contrastamos el cristianismo con todas las demás religiones que también promueven sus propios sistemas de valores, el cristianismo es el que mejor pasa la prueba. Habría que hacer eso, y eso es una labor dispendiosa, es una labor larga, porque implica entrar en la investigación de la historia y demostrar que el cristianismo es más confiable y tiene mucho mejor fundamento por este lado. Pero este es el camino largo, ¿no? Sí. Tal vez a muchos no les guste emprender el camino largo, y lo entiendo, y queremos las cosas de manera más rápida. Así que hay un camino corto también. Un camino corto que gira alrededor de tres criterios que debemos aplicar a todo sistema ético, a toda ética, sea secular o sea religiosa, que nos puede permitir discernir la superioridad de la ética cristiana por sobre los demás. Estos criterios son, o se podrían resumir en dos: coherencia interna y utilidad práctica. Déjame explicarlos un poquito mejor. Coherencia interna es un criterio muy importante para establecer la superioridad de una corriente, cualquier corriente de pensamiento, por encima de las demás. Sí. Coherencia significa que todas las partes de este sistema de pensamiento, en el caso nuestro de la ética cristiana, encajen armónicamente en el todo, que cada parte encaje en el todo, que no haya contradicciones internas que no se puedan resolver. Ese es un criterio que nos ayuda mucho, y el cristianismo puede mostrar una ética consistente, una ética coherente internamente. La persona que estudia la Biblia y que
se preocupa por entender las razones de los mandamientos de Dios, por qué Dios nos ordena actuar de cierto modo, y el Señor explica en la Escritura en gran medida las razones de por qué Él demanda ciertas formas de conducta de parte de los suyos. La persona que hace este ejercicio descubrirá que el cristianismo es absolutamente consistente, incoherente, tiene una coherencia interna que no incurre en esas contradicciones que uno puede descubrir tanto en la ética secular como en las de otras religiones enfrentadas al cristianismo. La estructura conceptual, la doctrina general que caracteriza o distingue a una religión determinada tiene que poder mostrar una coherencia interna que esté más allá de toda duda razonable, y eso es lo que el cristianismo exhibe. La Biblia nos brinda un panorama general de todo el universo que es muy coherente y que explica muy bien muchas de las cosas que vemos a nuestro alrededor, que en un marco diferente al cristiano se quedan sin explicación o explican una parte pero se contradicen al tratar de explicar el todo. Dios es un Dios coherente. En su creación Él es coherente y Él nos ha dado una ética coherente que puede ser sometida a este análisis y pasar la prueba de la coherencia interna. Y el segundo criterio que debemos aplicar por el camino rápido para demostrar la mayor utilidad o la mayor veracidad, la superioridad de la ética cristiana sobre las demás sistemas éticos es su utilidad práctica. Es su utilidad práctica. Esto parece muy pragmático y algunos, y tienen razón, el pragmatismo por sí solo puede ser un criterio engañoso, pero por sí solo hemos dicho, pero unido a la coherencia interna, la utilidad práctica también presta un papel muy importante para establecer la superioridad de la ética cristiana. Es decir, que el cristianismo, quienes viven el cristianismo de manera consecuente, quienes viven conforme a la ética cristiana, ven que en su vida cotidiana los resultados que el cristianismo promete son los que él anuncia. Es decir, una calidad de vida superior, un sentido de propósito, un significado, una dignidad, todo ese tipo de cosas que son las que el ser humano se esfuerza por buscar y por descubrir mediante tantos sistemas de pensamiento hoy en boga. Eso el cristianismo lo provee de manera muy satisfactoria cuando nos comportamos de acuerdo a la ética cristiana. Entonces esa es la utilidad práctica, mostrar también de manera sistemática a los demás que la vida, la calidad de vida que el cristianismo proporciona a quienes se ciñen a él y siguen sus lineamientos éticos es muy evidente, es muy notorio en la vida individual de cada cristiano. El cristiano ve cómo su vida adquiere sentido, sí, adquiere propósito, comienza a vivir mejor, comienza a prosperar incluso, porque no hay nada de malo. Hay una teología que se llama la teología de la prosperidad que debe ser criticada desde la óptica cristiana, pero por los excesos en los que incurre, pero no porque la prosperidad no sea un criterio práctico que demuestre también que vivir de acuerdo a como Dios lo pide y lo manda reporta beneficios temporales para la vida humana en términos materiales también, claro, igualmente, entre otros muchos. Entonces, ese es el criterio de la utilidad práctica. A nivel individual y a nivel social, ya he mencionado muchas veces estudios que demuestran que lo mejor que la sociedad o la cultura occidental tiene, las mejores cosas que la civilización occidental tiene son producto de la influencia de la Biblia y de la ética cristiana, por consiguiente, en la mentalidad de los occidentales. Entonces, esos son criterios que, sin recorrer el camino largo, que es más dispendioso, aunque es también muy interesante al que está dispuesto a pagar el precio, demuestran que la ética cristiana es superior a todas las demás. Sí, definitivamente. ¿Y cuáles crees que son y en qué consisten los demás sistemas éticos actuales, diferentes al cristianismo, obviamente? Pues sí, sistemas éticos hay bastantes en la actualidad todavía vigentes. Podríamos hablar de sistemas éticos de hoy y sistemas éticos de la antigüedad. Voy a
limitarme en este primer programa, para cerrarlo, a hacer una relación de los sistemas éticos que hoy se están promoviendo, los principales, que lo que se conoce como el pensamiento políticamente correcto, o más bien los que dan pie a este pensamiento políticamente correcto. Pluralismo, multiculturalismo, relativismo, subjetivismo y escepticismo. Esos son los 5 actuales sistemas éticos que pugnan por ganar las mentes y las conciencias de la humanidad en la actualidad. Todos los ismos, yo diría, sí, todos los abismos. Uh-huh. Y nos quedan 5 minutos y creo que alcanzo a definirlos. Son 5, voy a dedicarme a definirlos en 1 minuto cada uno, y le damos curso lo dejamos para el próximo programa. No, yo creo que alcanzamos a definirlos para no dejar solamente... Que para no cortar como tan abruptamente. Pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? Dicho de manera sencilla, el pluralismo es la convicción, sostenida hoy por muchos, en el sentido de que la opinión de todos cuenta y pesa por igual. Es muy inclusivo. Uh-huh. Sí, todos caben. Multiculturalismo. Es una forma concreta de pluralismo que afirma que todas las culturas son igualmente válidas y respetables, y que defiende, por tanto, a ultranza ese lema, ese dicho que afirma: a donde fueres, haz lo que vieres, porque cada cultura tiene lo suyo. Sí, hay que ajustarse y hay que acomodarse a cada cultura. Relativismo. Está emparentada con los anteriores. Tal vez es el fundamento de todos los anteriores, ya lo hemos mencionado, pero no lo hemos definido. El relativismo es la afirmación de que no existen absolutos, o dicho de otro modo, que no existe el bien y el mal con validez universal, sino que todo es relativo o depende de. Sí. Subjetivismo. El subjetivismo define el relativismo más descarado, más individualista, más grosero de todos. El subjetivismo afirma que cada persona tiene el derecho de sostener y de defender su propia verdad, y esa verdad debe ser respetada por los demás, así sostengan puntos de vista diferentes e incluso contradictorios con esa verdad particular que cada uno sostiene. Se llama subjetivismo porque la persona humana es un sujeto, entonces cada sujeto humano tiene su propia verdad. Y por último encontramos el escepticismo. Ese escepticismo radical, tal como se entiende hoy el término de manera popular, es la creencia en que no existe ningún conocimiento seguro ni confiable de ningún tipo. Ese es el escéptico tal y como se entiende hoy. Pero en realidad el escepticismo es la conclusión pesimista y final a la que nos terminan conduciendo todos los anteriores ismos que hemos definido, cuando los despojamos de esa actitud ingenua, románticamente optimista, de las que se los ha querido revestir, cuando se los ha enmarcado dentro del ideal de tolerancia y de respeto de la era moderna. Con esto los he relacionado y los he definido. Yo pienso que ya una vez definidos, lo que debemos mirar es tal vez qué tienen de bueno o qué tienen de malo, o por qué nos oponemos a ellos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que cuando nos preguntamos si estos sistemas están completamente equivocados y son completamente contrarios al cristianismo, tendríamos que responder que no necesariamente, no todo lo que hay en ellos es equivocado. El problema con el engaño que el enemigo promueve en el mundo no es que en el engaño todo sea mentira. Precisamente la esencia del engaño es mezclar verdades con mentiras, porque con la verdad logran engancharnos, logran interesarnos en el asunto, y cuando nosotros nos tragamos el anzuelo es el elemento de verdad que hay en todos estos sistemas. Cuando nosotros mordemos ese anzuelo y nos lo tragamos, nos estamos tragando el veneno con él, es decir, los aspectos falsos que hay y que se ven y que se presentan mezclados con aspectos verdaderos. Entonces creo que uno de los ejercicios que los cristianos debemos hacer cuando relacionamos estos sistemas éticos es lo que el apóstol Pablo nos recomendó hacer: someterlo todo a prueba y retener lo bueno. Entonces comencemos por mencionar qué cosas pueden ser rescatables en cada uno de estos sistemas. Hablemos del pluralismo, que fue el primero que mencionamos ayer. En relación con el pluralismo, los cristianos podemos estar de acuerdo
con que toda persona tiene derecho a expresar su opinión, que eso es algo básico para el pluralismo. Y ojalá lo haga de manera respetuosa, ¿no? Si lo hace de manera respetuosa es más fácil respetar esa opinión. Pero sea como fuere, debemos respetar las opiniones de los demás, debemos darles el espacio para expresar esas opiniones, escucharlas. Pero hasta ahí llega nuestro acuerdo con el pluralismo. Porque para el pluralismo todas las opiniones, como lo decíamos ayer, tienen igual peso y son igualmente respetables. Y nosotros aquí es donde diferimos y decimos que el respetar todas las opiniones, el darle a la gente espacio para expresarlas, no significa que toda opinión tenga la misma validez. Y no significa que no pueda una opinión dada o muchas opiniones ser discutidas, ser rebatidas e incluso ser refutadas y demostradas como falsas por otras opiniones que muestren estar mejor sustentadas y ser más fundamentadas. Creo que aquí es donde tomamos distancia del pluralismo. Así que el cristiano tiene que escuchar las opiniones de todos y tiene que respetar esas opiniones, pero no tiene que estar de acuerdo. Y puede discutirlas y puede refutarlas, porque no todas las opiniones, en esto donde tomamos distancia del pluralismo, tienen el mismo peso y el mismo valor. Lo que dice la palabra, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Claro, no podemos renunciar a nuestras convicciones por el hecho de escuchar las opiniones de los demás. Escuchar no significa conceder necesariamente. En cuanto al multiculturalismo, el cristianismo también afirma que toda cultura puede y debe ser considerada y evaluada a la hora de hacer aportes a la construcción de nuestro bienestar colectivo y social. El cristianismo presume que a la luz de la Biblia toda cultura puede tener algo que aportar a este proyecto compartido por toda la humanidad. Hasta ahí le hacemos un reconocimiento y esto creemos que tiene de rescatable el multiculturalismo, pero de nuevo en este punto tomamos una dirección diferente. Los cristianos, hecha esta concesión, no creemos que todos los aspectos de las diferentes culturas humanas sean por sí mismos constructivos y estén exentos de crítica, sino que en muchos casos hay aspectos de ciertas culturas que tienen un potencial destructivo que debemos combatir. Un ejemplo muy gráfico y muy ilustrativo es cuando los ingleses llegaron a la India y encontraron que allá para los habitantes de la India, para los indios, era algo parte de su cultura el enterrar vivas a las esposas junto con sus maridos fallecidos. ¿Qué tal? Y los ingleses dijeron, no, esto definitivamente puede ser una costumbre, una tradición cultural ancestral y milenaria en ustedes si se quiere, pero esa costumbre la vamos a combatir porque está mal, no tiene un fundamento. Ese tipo de cosas son las que el cristianismo tiene que emprender en algún caso. Hay aspectos culturales que pueden retener cada pueblo, pero hay aspectos culturales de cada pueblo que definitivamente no se pueden tolerar, deben ser combatidos y deben ser desmontados. Entonces el multiculturalismo se equivoca también cuando pretende que todos los aspectos de una cultura son respetables por sí mismos. El relativismo, que decíamos que es tal vez el padre de todos estos. El cristianismo le concede al relativismo que no existe ningún ser humano, por capaz que sea, por dotado, por ungido si se quiere, que pueda por sí solo ver la totalidad de la verdad, sino a lo sumo verá algunos aspectos más o menos destacados de la verdad. Y de este modo, este reconocimiento nos ayuda en el cristianismo a combatir esa actitud soberbia, esa actitud cerrada, esa actitud censurablemente dogmática que se ve a veces en muchos cristianos y en la religión en general, que pretende saberlo todo. Los sabiondos, los que tienen la última palabra en todos los temas, porque como nosotros tenemos la revelación de Dios, y es cierto, los cristianos hemos recibido la revelación de Dios, pero nuestra comprensión de la revelación está muy lejos de ser completa. Por lo tanto, pretender que nosotros hemos entendido cabalmente toda la revelación de Dios y que con eso podemos pronunciarnos con autoridad final en todos los temas, pontificando sobre lo divino y lo humano, es una actitud de soberbia y de orgullo que no es compatible con la actitud cristiana. La humildad cristiana nos obliga a reconocer que hay siempre y siempre habrá, por mucho que estudiemos, por muy brillantes que seamos, que hay aspectos puntuales de la verdad que
que no podremos comprender. Pero al mismo tiempo, hasta aquí le damos la razón al relativismo. Estamos de acuerdo. Todos pueden aportar y cada uno tiene un punto de vista que puede hacer contribuciones. Pero los cristianos decimos que hay ciertos aspectos puntuales de la verdad que son tan claros, son tan evidentes para todo observador desprejuiciado, que tienen validez universal y no dependen de. Reconocemos con el relativismo que hay algunas cosas que dependen de, pero hay otras que definitivamente no tienen esta dependencia, son absolutas, son universales, son verdad, aquí en la Conchinchina o en la Patagonia por igual. Y eso es lo que el relativismo no admite. Nosotros decimos, esto también debe ser admitido. Hay valores universales que son tan claros, sí, que ninguna persona con 3 dedos de frente puede refutarlos de manera consistente. Y en lo que tiene que ver con el subjetivismo, me faltan creo que 2, el subjetivismo y el escepticismo. En lo que tiene que ver con el subjetivismo, los cristianos reivindicamos el valor de las perspectivas particulares de cada persona humana, con base en las experiencias que cada uno vive, en esas experiencias subjetivas. Cada experiencia que nosotros tenemos son experiencias subjetivas. Yo vivo las cosas de manera diferente a como tú las vives, aunque sea la misma realidad en la que nos encontramos. Tenemos un elemento de subjetividad involucrado en nuestra condición personal que hace que nuestras experiencias tengan elementos subjetivos. El cristianismo tiene que reconocer la subjetividad que se haya involucrada en la vida humana. Cada persona tiene ciertos énfasis y cierta personalidad y ciertas circunstancias que la moldean y que moldean su percepción de la realidad. Eso el cristiano tiene que reconocerlo. No podemos descalificar ese elemento de subjetividad que hay en las percepciones de todos los seres humanos por el hecho de que no podamos demostrar de manera objetiva. Entonces la persona nos dice, yo me siento de este modo, y uno le pregunta, demuéstremelo. Los sentimientos no se pueden demostrar como se demuestra la ley de la gravedad. Recuerdo que en una película que se llamaba Contacto, una científica que solo aceptaba lo que la razón podía demostrar, lo que se podía demostrar científicamente, es confrontada por un sacerdote que le hace la siguiente pregunta en relación con su padre trágicamente fallecido. Le dice, ¿amabas a tu padre? Y ella le responde, pues por supuesto. ¿De qué se trata esa pregunta? ¿Por qué me planteas esa pregunta? Y él le dice, demuéstramelo. Y ella, la científica, en ese momento se vio confrontada con el hecho de que hay aspectos que son veraces de la vida humana que no podemos demostrar de manera científica. Los afectos, por ejemplo. Entonces, eso es parte de la subjetividad del individuo. Pero hecha esta concesión, que es lo que le reconocemos a los subjetivistas, este reconocimiento está muy lejos de afirmar que la realidad, que toda la realidad dependa de nuestra perspectiva o nuestra interpretación particular, al punto de que haya tantas realidades diferentes como sujetos que las viven. Esto no es cierto. Hay una sola realidad. Podemos tener percepciones ligeramente diferentes de la realidad, pero en últimas esa realidad es una sola. No hay tantas realidades como sujetos que existen. Y en último término, y en relación con el escepticismo, el cristianismo reconoce en el escepticismo la necesidad que tenemos de someter a examen, porque la palabra escéptico viene del griego examinar, skeptomai. Entonces, como tal, los cristianos reconocemos que necesitamos someter a examen nuestras propias creencias incluso, no tragar entero, no dejar a otros que, entre comillas, mastiquen por nosotros. Pero esa recomendable actitud inquisitiva que debe tener todo cristiano de examinar por sí mismo, no nos debe llevar a concluir, como lo hace el escepticismo, que no existe ningún conocimiento seguro y confiable, sino todo lo contrario, me parece a mí. Nos debe llevar a corregir y a reafirmar continuamente nuestras creencias de una manera humilde, pero cada vez más ilustrada, con cada vez mayor convicción y conocimiento de causa. Entonces creo que esas son las cosas que los sistemas éticos actualmente en boga pueden tener de rescatables desde la óptica cristiana. Bueno, creo que quedó claro. Así que yo pensaría ahorita cómo podemos refutar cada uno de estos sistemas.
Bueno, la refutación sí no la he tratado todavía. Hasta ahora estamos rescatando los aportes favorables y la refutación, y señalé también los aspectos en que no podemos seguirlos, pero no he dicho cómo se pueden refutar. Así que vamos a tratar de establecer un solo curso de acción. Me parece que todos estos sistemas se refutan a sí mismos. Solitos. Y lo que uno debe hacer es señalar las contradicciones internas. ¿Recuerdas que te dije que uno de los criterios para demostrar la superioridad de la ética cristiana sobre las demás es la coherencia interna? Bueno, pues eso es lo que podemos aplicar a todos estos sistemas. Cuando aplicamos ese solo criterio de la coherencia interna, no hablemos de la utilidad práctica, que era el otro criterio, pero la misma coherencia interna muestra que estos sistemas, cuando se analizan con detalle, son incoherentes, se contradicen internamente. ¿Y por qué se refutan a sí mismos? Así lo han demostrado ya con impecable rigor muchos acreditados pensadores cristianos a lo largo de la historia y en la actualidad. Fíjate en lo siguiente: esas afirmaciones presuntamente abiertas, esas afirmaciones flexibles de los relativistas, de los pluralistas y de los multiculturalistas por igual, son afirmaciones que son dogmáticas también. Ellos combaten el dogmatismo, pero sus afirmaciones son tan dogmáticas como las que ellos pretenden refutar por parte de la religión. En otras palabras, lo voy a expresar de este modo: el dogmatismo está equivocado y debemos estar abiertos a todas las ideas, es lo que dicen estos sistemas. Bueno, pues esa afirmación es tan dogmática como todas las declaraciones del dogmatismo a los que se quiere combatir. ¿Por qué digo esto? Porque si todo es relativo, como lo afirman los relativistas, multiculturalistas, pluralistas y toda su parentela, ¿por qué habría alguien de suscribir la postura de los relativistas si todo es relativo? ¿Cómo pueden ellos reclamar mayor validez para su postura si sostienen que todas las posturas son igualmente válidas? ¿Con qué argumentos pueden llegar ellos a convencer a alguien que no todo es relativo sin traicionar al mismo tiempo su relativismo? Al fin y al cabo, no indica el principio de no contradicción, que es un principio elemental de la lógica. El principio de no contradicción indica que algo no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo y en la misma relación. Cuando vemos este principio, si lo que dicen los relativistas es cierto, entonces lo que dicen quienes combaten el relativismo debe ser mentira. Y si ellos admiten que eso es mentira, están al mismo tiempo contradiciendo su propia postura, porque ellos han dicho que todos tienen su propia verdad. No sé si captamos la contradicción interna. Es decir, que si ellos argumentan a favor de su postura, el simple hecho de argumentar a favor de ella termina contradiciéndola. Y si no argumentan a favor de su postura, pierden cualquier poder de convicción a favor de ella. Y lo mismo podría decirse también del escepticismo, que lo hemos dejado por lo pronto por fuera, pero es el mismo criterio. Yo creo que todos los que hemos mencionado, todos se contradicen internamente a sí mismos. Yo creo que con eso podemos refutarlo. No se necesita tampoco un ejercicio tan diverso, emprender muchos caminos, aunque se podría hacer, pero como siempre estoy tratando de simplificar aquí para nuestros oyentes las líneas de reflexión que debemos desarrollar aquí. Y creo que con esta sola, mostrando la incoherencia interna y las contradicciones en que caen, esos sistemas se terminan refutando solos, desde el punto de vista de la simple lógica. No tenemos que apelar a la Biblia, aunque la Biblia por supuesto los deja mayormente expuestos y censurados, pero con la lógica simple y la razón utilizada con rigor quedan sin piso. La lógica que a veces nos hace falta para filtrar ese tipo de cosas. El sentido común, a veces el sentido común no es tan común como nos gustaría o como creemos. Sí. ¿Qué podemos decir acerca de la ética de nuestros políticos? Que eso es una realidad que a diario podemos ver muy de cerca en los noticieros, en todo nuestro andar político. La ética de los políticos, sí, eso es un tema muy espinoso. La ética de los políticos es una ética, no de todos espero. Camaleónica. No de todos espero, pero la ética política que actualmente sigue teniendo vigencia, aunque los políticos no lo quieran reconocer de labios para afuera, pero en sus actuaciones se refleja claramente esta ética que se conoce con el término de maquiavélica. Es la ética maquiavélica la que domina el mundo de la política.
¿Y a qué me refiero con ética maquiavélica? Expliquemos un poquito el adjetivo maquiavélico, porque ya nos hemos ocupado de la ética, ya sabemos que la ética es la reflexión sobre el bien y el mal y la conducta derivada de estas consideraciones. Pero el adjetivo maquiavélico es un adjetivo que ha llegado a calificar a personas, actitudes y conductas que se caracterizan por cosas como la astucia, la hipocresía y el engaño, en el propósito de alcanzar sus metas. Esa acepción de ese adjetivo no es gratuita. No es gratuita de ningún modo, porque fue el italiano Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe y en sus discursos, quien propuso una teoría política que estaba desligada de la moral y de la religión. Una teoría política en la cual lo que él llamó las razones de Estado son las que deben primar a la hora de tomar decisiones por cuenta de los políticos. Esas razones de Estado, que es un término eufemístico, porque suena muy respetable, razones de Estado, pero son razones de Estado que al final lo que hacen es darle sanción a la perversidad y a la maldad, al egoísmo y a los intereses privados. Esas razones de Estado, que pueden parecer muy razonables y urgentes para los gobernantes, suelen encubrir siempre el propósito de fondo de mantener al gobernante de turno en el poder a toda costa. Y no menciono nombres de nuestros gobernantes, pero nuestros oyentes aplicarán esto a quien ustedes les parezca. La obsesión de muchos gobernantes por mantenerse vigentes, por mantenerse en el poder a toda costa. Eso incluso recibe un nombre. Esa compulsión obsesiva, muchas veces inescrupulosa y hasta perversa, por aferrarse al poder, recibe ya un nombre científico. Se llama la libido imperandi. Y creo que esa es la esencia, lamentablemente, de la ética política de una gran mayoría de nuestros gobernantes en este momento. No es cierto que el fin justifica los medios. Yo no lo pondría así, ¿sabes? Yo lo arreglaría en el camino, y es, yo no creería. Pues bueno, venimos de la ética en nuestros políticos, y pues yo pienso que cuando se habla del fin justifica los medios, sí, eso les queda perfecto, pero obvio que no es cierto. Pero déjanos y profundiza un poco en esta premisa, que el fin no justifica definitivamente los medios, a pesar de que lo vemos a diario en nuestra vida nacional, política y demás. Tal vez nadie esté dispuesto a reconocer, como lo dije de labios para afuera, y menos nuestros políticos, que ellos actúan bajo la convicción de que el fin justifica los medios, porque la ética maquiavélica está desprestigiada desde el punto de vista argumental, es insostenible. Pero lamentablemente, por debajo de cuerda, muchos siguen actuando de acuerdo a la ética maquiavélica, que decíamos que hace de las razones de Estado el criterio para determinar la conducta, y estas razones de Estado por lo general encubren la obsesión del gobernante con el poder y la riqueza que obtiene a través de él, con sus intereses personales, o sencillamente encubre motivaciones perversas, egoístas y claramente censurables desde la Biblia. Y esa frase por ahí todavía uno la escucha a veces de manera cínica en boca de algunos, de que el fin justifica los medios. Y esta frase, así muchos no estén dispuestos a suscribirla de labios para afuera, es una frase que sintetiza bien el pensamiento de Nicolás de Maquiavelo, que fue el que dio origen a la ética que hoy rige en el campo de la política. Él no la escribió textualmente, es cierto, pero todo su pensamiento gira alrededor de esta idea. Y esta frase ha terminado, nos guste o no, sirviendo a sistemas de pensamiento muy diversos, que tienen en común su pretensión de colocarse por encima de la moral vigente, de la moral social. Es decir, los políticos están por encima de los requerimientos morales que se les exige a su pueblo. Y ellos están por encima de ellos, y está justificadas sus decisiones por encima de esa moral para lograr sus propósitos, porque el fin justifica los medios. Ahora, esa pretensión de colocarse por encima de la moral vigente tiene que ver especialmente con la moral cristiana, a la que muchos ven como arbitrariamente restrictiva. Así lo sostenía, por ejemplo, un filósofo ateo muy conocido de la modernidad, que fue el alemán Friedrich Nietzsche. Él en sus libros atacaba de manera inclemente al cristianismo. Él pretendió matar incluso a Dios en el proceso y sustituirlo por lo que él llamó el superhombre. Y el superhombre para Nietzsche sería el llamado a construir una nueva moral,
adaptada a sus caprichos y a sus conveniencias personales inmediatas. Y no olvidemos que la filosofía de Nietzsche es la que se encuentra detrás del fascismo que llevó a la Alemania nazi a desencadenar la Segunda Guerra Mundial. La política, como es apenas obvio, constituye ese campo de actividad humana en donde más enquistado se encuentra este planteamiento de que el fin justifica los medios, y ha dado lugar a conductas muy vergonzosas, por decirlo menos, cuando no delictivas, como lo vemos en nuestros titulares de prensa con esa corrupción endémica que hay en nuestros países y especialmente en los círculos de gobierno. Así se ha podido apreciar en la política reciente, en los sucesos y la guerra sucia que rodearon, por ejemplo, y que caracterizaron la última campaña por la presidencia de nuestro país. Fue un ejemplo de esa política sucia, guiada por los principios de Maquiavelo. Y lo mismo en Estados Unidos, todo el problema de Oriente Medio. Sí, por aquí llueve, por allá no escampa. Puede que comparativamente salgan mejor librados los países del norte, los países protestantes. Todavía algo de la ética cristiana protestante los restringe y los limita en cuanto a hacer lo que les gustaría hacer. Pero es cierto, en este aspecto particular, como lo afirmamos la semana pasada cuando hablamos de la corrupción, en este aspecto particular nadie puede arrojar la primera piedra. En cuanto a la corrupción, decíamos que la izquierda y la derecha, que fueron dos ideologías políticas que tratamos la semana pasada, están igualmente manchadas, tienen sus manos manchadas, y la corrupción no respeta colores políticos. Y eso tiene que ver mucho con esta ética que se ha divulgado, la ética de Maquiavelo. Sí. ¿Qué es la ética situacional? Tú estás tocando aquí un tema que ha terminado infiltrando al cristianismo. La ética situacional es la infiltración de la ética maquiavélica en el campo del cristianismo, lamentablemente. La ética situacional es una construcción teórica que pretende guiar la vida práctica y la conducta de los creyentes. Incluso la formularon teólogos de acreditadas universidades que dijeron que finalmente la conducta humana debe regirse por dos criterios únicamente: por la situación. La situación indica cuál es el curso de acción que yo debo tomar. En situaciones diversas los cursos de acción pueden ser diferentes, y eso suena muy lógico, pero vamos a ver cómo eso puede ser muy peligroso e incompleto. Y el otro criterio que los de la ética situacional están promoviendo es que el único elemento a tener en cuenta, cualquiera que sea la situación, es el amor. Es decir, toma en consideración la situación, tus circunstancias, qué estás viviendo, y eso te indica ya, te da un indicio de qué debes hacer. Pero además de eso, aplica en cada situación el criterio del amor. ¿Qué es lo que el amor ordena hacer? Y con esos dos elementos, la ética situacional pretende resolver todos los dilemas éticos que se nos presenten. Mira la situación y actúa movido por lo que el amor indica. Eso suena muy bien, en principio. Eso parece muy cristiano, porque el amor ocupa un lugar fundamental en el cristianismo, y pues por supuesto no podemos ignorar las circunstancias en las que nos encontramos. Pero es una postura incompleta, la ética situacional. Y como tal, todo lo que es incompleto y pretende ser completo y absoluto, siempre tiene el potencial de extraviarnos, como sucede con la ética situacional. Ahí te la defino de manera rápida, porque esto tiene teóricamente más elementos y más detallados que mencionar, pero para efectos de nuestro programa creo que con eso es suficiente. Ok, no, así está bien. ¿Tú crees que justifica la Biblia esta clase de ética? Eso es lo que dicen estos proponentes. Ellos se apoyan en la manera en que la Biblia habla del amor, y que Dios es amor, y el hecho de que, en efecto, la Biblia dice que el primer y el principal mandamiento es el amor. No olvidemos que cuando los fariseos le preguntaban al Señor que cuál era el principal mandamiento de la Biblia, Él respondió de manera puntual: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En efecto, el amor juega un papel fundamental en la ética cristiana, pero existen diferentes clases de amor, y
el amor que la Biblia promueve cuando el Señor dice que es el principal mandamiento es un amor muy diferente al que muchas personas tienen en mente cuando pretenden acudir al amor para justificar sus actuaciones. Por ejemplo, el amor romántico, que es lo que en el griego se llama eros, a veces justifica cosas que van en contra. Los amantes, cuando están enamorados, son irreflexivos y simplemente en nombre del amor pueden llegar a hacer cosas que no son convenientes, que no son sensatas, que no son conforme a la ética cristiana. Por lo tanto, evocar el amor o utilizarlo como justificación para todo acto puede ser muy peligroso, porque el amor cumple un papel importante en la Biblia, pero en la Biblia la ética cristiana es mucho más que verificar la situación en la que nos encontramos y reflexionar en qué es lo que nos dicta el amor. Es mucho más que esto, y la Biblia, por lo tanto, por ser incompleta, no justifica. Así estos proponentes iniciales de la ética situacional pretendan encontrar para su ética situacional una justificación en la Biblia. La Biblia, considerada en su totalidad, la suma de tu palabra es verdad, no justifica la ética situacional. Habría que mirar algunos ejemplos. Déjame mirar algunos ejemplos, porque en la Biblia ahora recuerdo un personaje que es un ejemplo palpable de lo que es la ética situacional. Y no solamente uno, realmente hay varios. Tal vez el más importante es el rey Saúl, de quien voy a hablar de manera un poco más extensa enseguida, pero podríamos también hablar de David. David es un referente obligado y culminante de la historia judía. Es un ejemplo, David, en muchos sentidos para la fe cristiana, pero él no dejó de recurrir a una ética maquiavélica para encubrir su pecado de adulterio con Betsabé. Aún teniendo un corazón conforme a Dios. Sí, pero él consideró que el engaño, el adulterio que cometió y el homicidio, que el homicidio justificaba lo que él estaba tratando de hacer. O sea, el fin justifica los medios. ¿El fin cuál era? Que no trascendiera su pecado de adulterio con Betsabé, que nadie se enterara por el peligro que significaba para ella y también por la imagen del rey. Ese era el fin. ¿Y cuáles fueron los medios que él utilizó? Engañar a Urías Eteo para hacerle creer que el hijo que Betsabé esperaba era suyo. No lo logró, y como no lo logró por este medio, entonces optó por el homicidio. Sí. Matar a Urías Eteo. El fin justifica los medios. Creo que David ahí está mostrando estar influido por una ética maquiavélica mucho antes de Maquiavelo. También podríamos hablar de otros personajes, pero déjame hablar de Saúl, porque Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel anterior a David, es quien mejor ilustra el punto, en 3 ocasiones concretas, a falta de una sola. La ética maquiavélica de Saúl pasa siempre porque él estaba listo en todo momento a racionalizar el mandamiento de Dios, a torcerlo, a infringir la orden divina cuando esta orden no se prestaba a sus propósitos, cuando no parecía beneficiarlo de manera inmediata. Entonces él comenzaba a racionalizarla y a cuestionarla. Su obediencia a Dios, la de Saúl, estaba entonces condicionada a su conveniencia. Así se puede apreciar si vemos rápidamente estas 3 ocasiones mencionadas. Los oyentes que conocen la Biblia sabrán de qué estoy hablando. Eso se encuentra en el libro de 1 de Samuel, desde el capítulo 10 en adelante. Pero en la primera ocasión, Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Usurpó las funciones sacerdotales del profeta Samuel, que era algo que estaba terminantemente prohibido por la ley mosaica. ¿Y qué utilizó como pretexto para hacerlo? Que el profeta se tardaba en llegar para ofrecer los sacrificios. Entonces él racionalizó el mandamiento de Dios y dijo: la situación en la que me encuentro justifica el que yo me pase por alto esta norma. Y sin ser sacerdote, yo termine ofreciendo los sacrificios, porque es que el sacerdote, que es Samuel, se demora. En la segunda oportunidad, ante la caída de su popularidad en las encuestas, ante su propio ejército, Saúl se permitió 2 actos de desobediencia a las órdenes divinas: perdonarle la vida a Agag, que era el rey enemigo, el rey de los amalecitas, y no destruir todo el botín de guerra, que eran 2 cosas que Dios había mandado que hiciera expresamente. ¿El qué hizo? Él se reservó una parte del botín para repartirla entre el ejército y granjearse así de nuevo sus simpatías, porque, como lo dije, en las encuestas de opinión estaba con un nivel muy bajo. Sí. En este caso, ¿qué hizo él? ¿Cómo trató de justificar estas acciones?
él trató de justificarlo, trató de curarse en salud, había aprendido algunas lecciones de la primera oportunidad y él entonces ya tenía un pretexto para presentarlo ante el profeta que le vino a pedir cuentas de por qué no había obedecido a Dios. Y él dijo que no lo había hecho porque este acto estaba motivado por su deseo de honrar a Dios, que él había dejado el ganado vivo para ofrecer sacrificios a Dios. Y cualquiera que lee esta historia, que se encuentra también en el libro de Primero de Samuel, capítulo 15, versículos 1 en adelante, hasta el capítulo 7, versículo 28, es una historia muy interesante que vale la pena leer con detalle. Vemos que esta estrategia tampoco le funcionó. Ni el profeta Samuel ni Dios cayeron en la trampa. El Señor es en esta oportunidad que le dice a Saúl algo que deberían tener en cuenta todos los que pretenden guiarse por la ética situacional. Él le dijo: ¿tú qué crees que le agrada más a Dios? ¿Que lo obedezcan o que le ofrezcan sacrificios? Y termina diciendo: la desobediencia es tan grave, Saúl, entiéndelo, cualquier desobediencia es tan grave como los pecados más censurables en Israel, que era el ocultismo, la adivinación, que eran las cosas, y la idolatría, que eran las cosas que la ley condenaba de manera más severa. Y Dios le dice a través del profeta: entiende, Saúl, entiendan, cristianos, que cualquier acto de desobediencia es grave, que no hay actos de desobediencia consciente que sean ligeros, que sean veniales, que pueden ser tan graves como estos pecados, que son los que catalogamos como los peores. A veces nos volvemos tan religiosos y tan ritualistas que hacemos muchas cosas para agradar a Dios, pero con nuestra conducta no vivimos vidas en integridad y santidad, y pues podemos ser grandes predicadores o siervos o ujieres, lo que sea, pero si no tenemos una vida en santidad, pues los cristianos somos expertos, aprendemos fácilmente a justificar nuestros pecados recubriéndolos de un barniz de piedad y de religiosidad. Tenemos que tener cuidado con eso, porque el ejemplo de Saúl es aplicable a cada uno de nosotros. No podemos mirar a Saúl y señalarlo con el dedo, porque nosotros mismos podemos estar siendo un espejo de lo que él hizo. Pero nos falta una última oportunidad. En esta ocasión, el profeta Samuel le dijo a Saúl que había sido dejado de lado por Dios. Sí. Que esta segunda desobediencia flagrante, esta racionalización, esta segunda ocasión en que él aplicó la ética situacional y el fin que justifica los medios, lo había descalificado delante de Dios. Y es cuando Dios dice: voy a escoger a otro rey, y escoge a David. Pero tuvo una última oportunidad de tal vez de reivindicarse, de no haber pasado la historia como un rey que aplicó en todas circunstancias la ética situacional. La última oportunidad se dio hacia el final de su vida, y en esta ocasión llegó más lejos. ¿Recuerdas lo que le dijo el Señor? Que la desobediencia era como el pecado de adivinación, como el ocultismo. Sí, bueno, sí. Tengan eso presente para esta última explicación. En la última oportunidad, en el ocaso de su vida, habiendo sido ya desaprobado por Dios, el rey intentó consultarlo a través del conducto regular, aprobado y establecido para ello. Y ante el silencio divino, porque Dios no le contestó a través del conducto regular, Saúl no tuvo ningún reparo en consultar entonces a una de las pocas adivinas que había quedado en Israel, después de la purga que se emprendió contra ellas, y que el mismo rey Saúl, en cumplimiento de lo ordenado por Dios, había emprendido. Es que quien había eliminado la adivinación de Israel era Saúl. Saúl en principio había sido obediente. Él hubiera podido pasar a la historia como el rey que expulsó de Israel a los adivinos y a los brujos y a los ocultistas. Pero ese mismo rey, hacia el final de sus días, cuando Dios no le responde a través del conducto regular, considera que en este caso la situación justifica que él mismo acuda a quienes persiguió en el pasado. Y tenemos la conocida sesión espiritista de Endor. Y como resultado de todo esto, el epitafio en la tumba del rey, que hubiera podido ser diferente, no pudo ser más elocuente. Primero de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 al 14, nos cuenta cuál es en cierta manera el epitafio que quedó en la lápida de Saúl. Y este es: Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David,
hijo de Isaí. Creo que con esto queda claro que la ética situacional se equivoca, porque Saúl la practicó mucho antes de que la formularan y fue descalificado por Dios. Sí. ¿Y cuáles son entonces los principios que guían la ética cristiana? Bueno, rápidamente, porque nos queda poco tiempo, te los voy a resumir. Ya con eso creo que el tema quedó completamente expuesto. Sí. Los principios que guían la ética cristiana no son solamente los que la ética situacional nos indica, que son para ellos la situación y el amor. El amor cumple un lugar, pero también el mandamiento y la intención que se persigue. Te lo voy a decir así. En toda acción humana, desde la óptica de Dios, hay involucrados 3 elementos: motivación, acción e intención. La motivación es el por qué hacemos las cosas. La acción es el cómo las hacemos. Y la intención es el por qué. En la Biblia, ¿cuál es la motivación correcta? En esto tienen razón los de la ética situacional. El amor debería ser la motivación correcta, o debe ser. Pero no solamente el amor, como el amor no siempre opera en las condiciones actuales de acuerdo a lo que Dios espera, se puede pervertir, y en el nombre del amor podemos hacer cosas que no son correctas. Entonces por eso Dios nos dice, perfecto, procuren estar motivados por el amor, pero lleven a cabo las acciones de acuerdo al mandamiento de Dios, porque el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El amor se demuestra en la obediencia, y termina diciendo, ¿cuál es la intención de todo? Háganlo todo para la gloria de Dios, que Dios se lleve el crédito, que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado con lo que hacemos. Entonces, como ves, la ética situacional se queda corta. La ética cristiana involucra hacer las cosas motivados por amor, pero hacerlas conforme al mandamiento y hacerlas para la gloria de Dios. Origen, medio y fin de toda acción humana es lo que Dios evalúa, y no solamente la acción como tal. Y nosotros los cristianos debemos procurar que nuestras motivaciones e intenciones, que solamente Dios las puede conocer a carta cabal, porque Él escudriña mente y corazón, estén alineadas con el mandamiento. Si llevamos a cabo acciones de acuerdo al mandamiento, pero con malas motivaciones y con malas intenciones, también seremos descalificados por el Señor. Lo mismo que si llevamos a cabo acciones contrarias al mandamiento, como la ética situacional justifica en el nombre del amor. Sí. Bueno, gracias por compartirnos todo este conocimiento, y pienso que el tema quedó bastante claro. Recuerden, este programa y estos de esta semana se repiten el sábado a las 6 de la mañana, y pues bueno, estamos en comunicación la próxima semana con un nuevo tema. Dios los bendiga. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.